Me parece interesante la diferencia entre el policial y el género negro, ¿no? El policial no tanto del modelo clásico donde hay un crimen, empiezan a ver quién la mató a esta persona, y sino me interesa más las características del género negro donde muchas veces están todas las cartas sobre la mesa. Uno sabe quién mató a la persona, si es que hay un muerto, en efecto, y me parece también más flexible que el policial clásico, ¿no? Me gusta esa libertad que hay y bueno, creo que el género negro trata de hacer como otras, tal vez como otras variantes de la novela, de mostrar una realidad que muchas veces está eh, que no es la del mundo convencional, digamos, o la de las convenciones de la sociedad. El género negro muestra mucho la corrupción, la decadencia que hay en cualquier sociedad, las torpezas administrativas y, y cómo las personas reaccionan frente a eso. Mi novela El oso sale a partir de una historia verídica de un muchacho así muy grandote, muy simple, que se llevaba muy bien con todo el mundo y de repente comete un asalto muy violento con otro amigo y va preso solo él, porque tiene un poquito más de 18 años, el amigo tiene un poco menos. Y, y bueno, a partir de eso se empezó a desarrollar la historia, ¿no? Primero traté de contar lo que yo había visto y bueno, después cuando uno empieza a hacer la novela, empiezan a aparecer elementos de distintos lugares, ¿no? La historia en la que está, la historia del oso no es solo la de este muchacho en la que estoy basado, sino la de muchas otras personas que convivían ahí en el barrio, ¿no? Policías no del todo honestos, pastores evangélicos, la familia del oso que bueno, a su modo lo trata de ayudar, a veces lo embarra un poco más. Eso fue lo que me motivó, me interesó contar esa historia y bueno, no sabía en un principio que iba a terminar siendo una novela, ¿no? Y que iba a tener tanta repercusión. Yo lo había pensado más bien como un cuento corto y a medida que lo empecé a escribir se fue desarrollando. El hecho de que el oso esté destinado a estudiantes de secundario a mí me da mucha alegría, que para muchos chicos y no tan chicos también me dicen, este es mi primer libro, yo nunca había leído un libro. Relaciono muchas veces la lectura con lo aburrido. Yo lo veo muchos jóvenes dentro de mi familia también que dicen, no, yo leer no, directamente. Entonces, para mí es una gran alegría que los chicos muchas veces se inicien con este libro, después leerán otras cosas, ¿no? Se irán variando sus gustos. Lo que sí trato de, primero por dos razones, no trato con remilgo la historia, no busco eufemismos ni tratar de mostrarlo mejor muchas veces. Primero porque no es mi estilo y segundo porque tampoco sabía que iba a ser una novela destinada para chicos, para adolescentes. No estuvo planteada así en ningún momento y fue una gran sorpresa para mí que la empezaran a usar estudiantes secundarios. Apenas salió, la agarró un colegio de Villa Langostura, enfrente de Bariloche y bueno, fue para mí ir y escuchar los comentarios de los chicos y incluso la sugerencia, casi la exigencia de que la continuara la novela. Fue muy interesante. Está escrita hace 20 años y está publicada hace unos casi 10 años también, ¿no? Y fue para mí también es una alegría ver cómo, bueno, vienen nuevas generaciones y a pesar de que no es un mundo del todo familiar, porque 20 años atrás, sobre todo por el tema de tecnología, no estaban los celulares en los que estamos todos, ¿no? No solo los chicos, estamos todos a veces prendidos todo el día con el celular y bueno, sobre todo en el tema de la tecnología, la comunicación, ha variado mucho. El oso escucha cassettes, escucha los cassettes de heavy metal, ¿no? Da vuelta y vuelta
y bueno, y pasan otras, no tienen celulares, es otra manera de vivir, pero los chicos lo sienten como algo muy actual de todos modos. En la novela El oso hay diferentes tribus, de alguna, como se les llama ahora, tribus urbanas, que no son las mismas que aparecieron después, ¿no? Pero más que nada es la de tener el orgullo de ser marginal o el orgullo de ser delincuente, que tienen algunos muchachos que lo ven como algo para destacar y muchas veces ejerciendo ese poder dentro de la gente que vive en el mismo barrio que ellos, ¿no? En El oso se muestra como hay una diferencia entre el Alto de Bariloche y el centro, que es más turístico, es, digamos, la parte que está mejor ordenada, más linda, y cómo son dos mundos para ellos. Y, digamos, al que muchas veces no pueden acceder, ¿no? Directamente la policía los corre a veces porque pueden resultar una amenaza para el turismo, los marginales por el centro de la ciudad. Y digamos, donde tienen ese lugar para ejercer libremente esa vida así que ellos consideran elogiable, ¿no? Como el de la delincuencia, es en su propio barrio, con sus propios vecinos muchas veces. Y como estos son los que más lo sufren. De repente muchos de ellos no pueden bajar al centro, ¿no? Siempre es bajar porque es geográfica la diferencia. Como no pueden bajar al centro, muchas veces la policía no sube, digamos, no. Está en el alto, pero no va a determinados lugares donde, como la policía en cualquier lugar, ¿no? Lugares que son barrios peligrosos los evitan también. El oso está escrito, el original, en el 97 y el oso 2 está en el 2010, unos 12, 13 años de diferencia. En cuanto a la publicación, no, el oso salió en 2007 y el otro en 2010, así que son unos 3 años. Y bueno, después está el oso 3 que está escrito, pero todavía no está publicado todavía. Las continuaciones del oso, la segunda parte figura en Villa Langostura, que es precisamente una ciudad, digamos, de algún modo satélite de Bariloche, porque es más chica, depende, digamos, la gente de Langostura va todo el tiempo a Bariloche a comprar lo que le hace falta, muchas veces que no tienen en su propia localidad. Y a mí eh, me emocionó porque el primer lugar donde lo presenté en una escuela fue en Villa Langostura, donde se armó. Lo estuve presentando tanto en un colegio público donde iban todos los chicos, digamos, de clase media o no tanto, y estuve en un lugar que era también en nocturnas, digamos que cubrió más o menos todo el espectro social, tuvo muy buena repercusión en esa localidad. También en otro lugar que estuvo presentado la novela donde eran muchachos que trabajaban, que era una especie de reformatorio, no tanto como eso, pero... Y muchos me exigían que tuviera una segunda parte porque decían que yo le había dejado un final abierto a la historia cuando el oso al fin encuentra a la chica esta que le gustaba y decía, bueno, que cada uno se imagine el final, cómo va a terminar con la chica, ¿no? Cuando él la encuentra. Y no decía, bueno, no, yo quiero saber qué pasa después. Y realmente me pasó en esa escuela, después me pasó en muchas otras más. Así que bueno, digo, bueno, vamos a darle una segunda chance. Y tenía muchos personajes el oso, aparte de él. Entonces, digamos, por cuestiones dramáticas y técnicas, digamos, en vez de ir con la historia de cada uno, lo saqué al oso de su ambiente original en Bariloche y lo trasladé a otra localidad. Que por otro lado, y resolví de algún modo algunos cabos sueltos que podían haber llegado a quedar de la primera novela, que es, bueno, algunos parecían que como que había zafado demasiado fácil de la situación en que estaba. Entonces la historia del oso 2 dramáticamente empieza unos 6 meses después que la del 1, donde aparece otro comisario que está dispuesto a terminar con la delincuencia juvenil en el barrio y,
y bueno, empieza a cortar cabeza, ¿no? Y el personaje, digamos, el que, el que queda el boludo más a mano es el oso, ¿no? Entonces, digamos, el, el hermano, en la segunda parte, el hermano Fatiga entra a trabajar en la policía provincial ahí de Río Negro y escucha el dato de que lo están por ir a arrestar. Entonces la familia lo manda a Villa Langostura, que por un lado es relativamente cerca, ¿no? Langostura está a unos 80 kilómetros de Bariloche por la ruta, no está tan lejos, pero es otra provincia, otra jurisdicción. Contra el oso todavía no hay ningún cargo levantado, así que directamente es como un buen escondite para que él esté. Y yo mismo hice bastante trabajo de campo. En todos los libros que escribo averiguo mucho sobre el lugar. Entonces viajé un par de veces, aparte de las veces que he ido a presentar el libro, viajé otras veces a la Angostura, no en auto, sino en micro y a la hora que él viajaría, ¿no? Tipo temprano a la mañana, para ver cómo era el ambiente. Y me llamó la atención porque en la Angostura también está, como en muchos lugares turísticos, está separada la parte turística de la parte, digamos, donde trabaja la gente que vive, donde vive la gente que trabaja en el turismo, sobre todo en servicios. Y me llamó la atención porque en ese momento que yo lo escribí, digamos, en Bariloche la diferencia entre el Alto y donde vive la gente, el barrio obrero, digamos, y el centro es como muy gradual. Hay muchas cuadras, hay unas 20 cuadras y el paisaje urbano, digamos, va cambiando muy de a poco. En Villa Langostura está al mismo nivel y hay como un pequeño morro ahí que los divide, que es el barrio El Mallín. El Mallín, ahí en lengua patagónica, ¿no? Es un terreno bajo. Acá no se conoce esa palabra. El Mallín es un terreno bajo que se inunda fácilmente, que es lo que acá se llamaría un humedal, ¿no? Y bueno, en el Mallín es donde viven la gente a donde iría a parar el oso si fuera ahí, ¿no? No iría a la hostería coqueta, ¿no? A donde va la princesa Máxima de vacaciones, sino que iría al otro lado. Entonces entré a averiguar y vi que ese lugar, y me gustó mucho, primero la cercanía geográfica que estaba entre el Mallín y el centro de Villa Langostura, y después también me gustó mucho que había una población de origen chileno muy grande, más que Bariloche todavía, y yo no sé si por estar más cerca de la frontera conservaban mucho más su dialecto y mucho más sus costumbres, comidas. En Bariloche también, en el Alto hay, ahora menos, ¿no? Pero había muchos chilenos cuando yo recién llegué, pero yo lo veía como que estaba bastante más integrado en la cultura de Argentina, y en Villa Langostura me llamó la atención ese choque, ¿no? Entonces, bueno, el oso va a parar, el hermano evangélico le consigue con un correligionario suyo un rancho para ir a parar por unos días ahí, y él, bueno, sale y conoce también esa realidad que él no la conocía, ¿no? Aprende un poco las nuevas palabras que tampoco conocía. Eso fue más que nada la idea del oso 2. Y bueno, digamos, entra a trabajar en la construcción, que es lo que él más o menos sabe hacer, y empiezan a aparecer otros personajes. Empieza a aparecer Don Rucho, que es un viejo que construye, que es bastante tirano, pero por otro lado lo ayuda bastante a él, porque él no, digamos, es fuerte físicamente, pero no sabe hacer nada, digamos. Y pronto ve que una realidad, digamos, de nuestras sociedades, no solo de Argentina, que, digamos, que el obrero no especializado es una persona descartable, ¿no? Digamos, alguien que solo sabe llevar peso o que está para hacer un trabajo monótono, digamos, es el trabajo que, digamos, puede hacer más o menos cualquiera, que tenga fuerza para hacerlo, y es el primero que echan cuando baja la demanda, ¿no? Entonces, con este hombre que lo tomas, digamos, un poco como su pupilo, se necesitan mutuamente. Una, porque el oso está ilegal ahí, no puede trabajar en un trabajo en blanco porque tiene documentos, pero no puede mostrarlo porque lo podrían descubrir. Necesita, digamos, el trabajo, y este hombre a la vez lo necesita a él porque es tan
tan cascarrabia y tirano que no le aguanta ningún empleado, ¿no? Entonces empieza una relación entre ellos, ¿no? Que pasa a ser de algún modo como una especie de figura paternal para él, el hombre este. Y bueno, después aparece otro personaje que es el polaco, que es otro personaje también de Bariloche y que se fue por las mismas razones que él, para no caer, digamos, en las malas juntas y todo, con una diferencia. El oso trata de salir del ambiente marginal y de tratar de ser, digamos, una persona integrada a la sociedad, tener un buen trabajo y todo, y el polaco se enorgullece se enorgullece, digamos, de ser un marginal, de la cultura de la birra, del faso, también trabaja con él porque necesita el trabajo, pero siempre está como pispeando el polaco a ver qué puede surgir, quién deja una ventana abierta, como para hacer alguna changa extra. Esos son más o menos los personajes, ¿no? Y en la tercera parte también transcurre un poco en Villa Langostura y otro poco en Puerto Madryn. Me interesaba hacerlo en un ambiente siempre patagónico. Es una continuación del 3 del 2, así que están varios de los mismos personajes y también aparece una mujer, una norteamericana, que es de los tantos. En Bariloche, en Villa Langostura, en general en la Patagonia, hay muchos de los que ellos llaman los expats, gente que se va porque, gente del primer mundo, alemanes, norteamericanos, ingleses, que a lo mejor no se sienten tan conformes con el tercer mundo, con el primer mundo, digo, y se vienen ahí o porque les gusta el paisaje. Y bueno, empieza una relación también esta mujer que es bastante más grande que el oso, pero a él le resulta fascinante de alguna manera cuando la conoce y pasa, y ella lo toma a él un poco como un muchacho que la admira y otro poco como alguien que le puede servir para un trabajo un poco deshonesto que ella quiere hacer. En la novela negra, en general, en el género, está la idea del choque entre la justicia y la ley. Y yo creo que a mí me interesa en El oso y en mis otras novelas, es mostrar, es mostrar muchas veces esa dicotomía pero de alguna manera donde el lector juzgue por sí mismo. A mí me ha pasado muchas veces, sobre todo con El oso, de que personas que son de distintos medios culturales o sociales sacan una lectura bastante distinta unos y otros, y me pregunto muchas veces si es algo que nosotros mismos no hacemos. A veces buscamos aprender de lo que vemos nuevo, de las nuevas realidades, o buscamos que cada cosa nos confirme en lo que ya sabemos. Yo nunca estuve en Cuba, por ejemplo. Conozco mucha gente que va a Cuba de vacaciones o a conocer, y el que es de izquierda y tiene una idea muy buena de Cuba, cuando viene la reafirma. Y el que no, está en contra de la Revolución Cubana, cuando va y ve todo lo que es, la reafirma más todavía y vuelve. Entonces yo me pregunto muchas veces si uno en muchas cosas de la vida no trata de buscar algo que le dé la razón, ¿no? de lo que ya sabe. A lo mejor cuando somos más jóvenes estamos más abiertos pienso yo, o más abiertos de espíritu a decir, bueno, la realidad no es como la pensaba, pero en general muchas veces pasa que uno busca cosas que le den la razón, o voces que le den la razón. Creo que lo hacemos todos. Y en el caso del oso, el tema de la justicia y de la ley, o del cumplimiento de la ley, se da en el primer momento, cuando él, después de cometer este delito, a él no le cabe en la cabeza que él tiene 18 años y unos días y él quede preso y su amigo que tiene menos es inimputable y sale. Y bueno, el lector empieza, no quiero tirar ningún spoiler, pero
Bueno, el lector lo ve desde el momento que el que realmente llevaba la voz cantante era Juancito, su socio, que le decían el zapatero porque trabajaba en una zapatería. Juancito es el que lleva la voz cantante y el oso, digamos que tiene muy poca voluntad, lo seguía. Entonces él ve una injusticia en eso, en que él quedó condenado, se comió casi 2 años en prisión y Juancito no. Y eso es algo que el mismo personaje, que no, yo supongo que el mismo oso jamás debe haber leído un libro, ni leería ni siquiera su propio libro, pero entiende esa sociedad, ¿no? Esa diferencia entre la ley y la justicia. En el oso es muy importante el tema de la religión para tanto de los personajes que son religiosos como de los que no, porque tiene en los barrios, digamos, periféricos de Bariloche, como en otros lugares, tiene una presencia muy grande las iglesias evangélicas, ¿no? Hay una casi por cuadra o a veces 2 por cuadra, ¿no? En algunas partes. Y mucha de la gente que vive ahí son iglesias de origen, la mayoría iglesias bautistas, ¿no? Del sur de Estados Unidos, tienen sus centrales, sus pequeños vaticanos los tienen por ahí. Y después hay una multitud de pastores y muchos vienen de Chile. Muchos pastores, ahora no tanto, pero en el momento que yo lo escribí eran chilenos. Y, y tienen bastante llegada para mucha gente pobre, ¿no? Más que me parece a mí, han crecido muchísimo en público a expensas de la Iglesia Católica, ¿no? Donde, que ha ido perdiendo público, por decirlo de alguna manera, con el paso de los años. Y muchas de estas iglesias evangélicas funcionan también, que me parece a mí que la católica no tiene. La Iglesia Católica, estoy tirando opiniones muy personales, ¿no? Puedo estar equivocado, pero me parece a mí que hace como un trabajo de contención en el sentido de ir a buscar al pobre y darle algo de comer, darle ropa, etc. Y las iglesias evangélicas, también según mi mirada, funcionan también de otra manera, de insertarlos un poco en la sociedad. Me parece a mí que a veces el modelo de la Iglesia Católica, salvo en el caso de algunos curas que son más comprometidos en ese sentido, estamos siempre con el dilema, ¿no? De darle pan a alguien o enseñarle a ganárselo. No quiero entrar en esa crítica por ese lado, porque muchas veces la persona que hace esa crítica ni da el pescado o el pan, ni lo ayuda, no hace ninguna de las dos cosas, ¿no? A veces me incluyo yo también. Pero en la iglesia evangélica muchas veces les ayudan a encontrar trabajo, los hacen para esas iglesias, por más pobre que sea, la gente va bien vestida. Uno ve gente con vestidos de traje, aunque sean trajes muy pobres, de tercera mano, y les inculcan una mentalidad de insertarse a la sociedad y de conseguirlo. Después, acarreado de eso mismo, muchas veces viene el fanatismo religioso, ¿no? que es como el lado, a veces es un fervor que ya deriva un poco en el fanatismo, ¿no? Que tienen también las iglesias evangélicas que se vuelven un poco, como en el caso que pasa con el hermano del oso, que era su hermano preferido y cuando él sale de la cárcel se reencuentra con él, y su hermano Roberto se había hecho evangélico y se había convertido, se había salvado por un lado de esa marginalidad donde podía haber caído Roberto. Digamos, el hermano del oso Roberto no cae en la marginalidad del oso porque se hace evangélico, ¿no? Pero por otro lado se convierte a los ojos del oso en un fanático, en una persona insoportable que le está predicando todo el día, que se vuelve un moralista, que lo quiere llevar a la iglesia evangélica a él también. Y bueno, está ese tironeo entre que pasa en la familia del oso, me parece a mí que pasa en buena parte de la sociedad, en estos lugares así periféricos.